Concretamente tenemos lo siguiente. Les recuerdo que tenemos un ángulo alfa. La parte horizontal es X, la parte vertical es Y, cuando el radio es 1, ¿no? Ya. Espero que ya todo el mundo tenga grabado eso. Ahora, supongamos que tenemos lo siguiente. Ya, repito, ¿no? Tenemos un círculo trigonométrico, por decirlo así, de radio 1. Tac, ¿no? La proyección es X, horizontal, la vertical es Y. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, yo añado un triángulo, ¿ok? Lo cuelo, el cual va a tener un ángulo beta. ¿Ya? Me encargo, este triángulo de acá va a ser rectángulo, acá, ¿ok? Y lo que me interesa hallar es cuánto vale el coseno de alfa más beta. A ver, intentaré dibujar ese círculo un poquito mejor. Tengo acá el origen, tac, 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 tac. 1, 1, 1. Así creo que sería. El círculo trigonométrico, el círculo unitario. Según todo lo que hemos visto, ¿cómo caracterizo el coseno de alfa más beta? No de alfa, no de beta, sino de alfa más beta. De todo esto. ¿Qué es el coseno de alfa más beta desde el punto de vista del círculo trigonométrico? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien visualiza? Es la proyección sobre el eje X, ¿no? Ya tenía esto de acá, lo proyecto alfa es el coseno de alfa. Ahora voy a proyectar sobre el eje X, entre comillas, que vendría a ser esto de acá, ¿no? Porque desde acá nace el ángulo alfa más beta. Entonces está como, podríamos decir que está rotado ya, pero es la misma idea. Hago la proyección. Tac, 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 tac. ¿Ya? Es el ángulo que me interesa. Y la proyección sería esta distancia de acá. Sería esta distancia de acá. Y esa distancia, esa proyección es el coseno de alfa más beta. Igual que estoy proyectando acá, tengo un círculo trigonométrico. Ya, está feísimo, pero no importa. Y yo proyecto, y alfa sale de acá. Yo proyecto sobre donde sale. Y esta distancia es el coseno de alfa. Entonces estoy haciendo lo mismo. Alfa más beta es todo esto. Yo estoy proyectando en el círculo trigonométrico de radio igual a 1 sobre la línea de donde sale alfa más beta, que es esto, y estoy encontrando eso. ¿Ya? Espero que esté claro para todos. ¿Ya? Entonces, esa distancia es coseno de alfa más beta. ¿Cómo puedo hallar esa distancia? Ahora que empezaremos con el seno, que se ve más fácil. El seno de alfa más beta, ¿qué va a ser? Va a ser la proyección vertical, digamos, ¿ya? Digamos que mi eje como que se ha rotado el eje, porque estoy comenzando a medir desde este eje chueco, digamos, tac. Y mi eje vertical vendría a ser algo más o menos de este estilo. ¿Ya? Creo que así está mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a proyectar sobre ese eje vertical y el seno va a ser esta distancia.
que vendría a ser lo mismo que esta distancia. Entonces, ¿cómo puedo hallar el valor de esta distancia, que es el seno de alfa más beta, con ayuda de estos triángulos que se han formado? Este triángulo es un triángulo rectángulo con ángulo alfa. Este triángulo es un triángulo rectángulo con alfa, con ángulo beta. ¿Cuánto vale seno de alfa más beta? Podríamos decir, para darles una pista, es esta distancia más esta distancia. Y esta distancia se puede hallar. Esta distancia quisiera que alguien me diga cuánto vale. ¿Quién me dice cuánto vale esa distancia? ¿Quién me dice cuánto vale esa Raíz distancia? de 3 medios. Perdón, Raíz de 3 medios. No, estoy muy segura. ¿por qué raíz de 3 medios, Jade? Porque el coseno, según lo que nos han enseñado, el coseno es eso. El coseno de 60 grados es raíz de 3 medios. De un ángulo exacto, ¿ya? Ahora fíjense, ¿ya? Jade o los demás. Acá se formó un triángulo rectángulo, ¿ya? Voy a extraer ese triángulo rectángulo. Tac. Es más o menos así. Tac, 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 más o menos, ¿ya? Donde acá tengo beta. Esta distancia, ¿cuánto es? Es el coseno de alfa. Y esta distancia es la que quiero hallar. Esto de acá es el cateto opuesto. Esto de acá es la hipotenusa, porque el ángulo recto está acá. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Yo utilizo lo que ya hemos aprendido. El seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto es lo que quiero hallar. El cateto opuesto va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo. El cateto opuesto, que es lo que quiero hallar, va a ser la hipotenusa, que es coseno del ángulo, coseno de alfa por el seno de beta. Esta medida de acá, solo la naranja, había valido coseno de alfa por el seno de beta. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte? Ya, ahora fíjense. Habíamos dicho que esto es el coseno de alfa, ¿verdad? Habíamos dicho que esto es el seno de alfa, es la proyección. He empezado con eso básico, con este triángulo elemental. ¿Ya? Ahora, este ángulo beta, solo beta, se repite acá. ¿Quién me dice por qué? Eso está un poco más fácil. ¿Quién me dice por qué beta se repite ahí? Pongámosle un número. Supongamos que beta es 60 grados. ¿Por qué acá también hay 60 grados? Jade. Creo que son proporcionales. Ya, pero más precisamente, ¿cómo se llega a esa proporcionalidad? Pablo. Podría ser por ángulos complementarios, ya que podemos ver que en el triángulo central tiene 90 grados y su complementario debería ser 60. Y por la ley de senos, por ese espejo que se produce, podríamos llegar que se repite a beta. Ya, no estoy visualizando mucho, pero bueno, suena lógico. Bueno, siguiendo, Timoteo, ¿algo más que quieras complementar? Sí, o sea, tal vez, o sea, creo que no, o sea, exactamente es 45, justo por lo que estaba diciendo nuestro compañero. Ahí podemos ver nuestro ángulo de 90 y los otros dos tienen que ser obligatoriamente iguales porque son 180. Entonces tenemos 90 a los dos lados, que es 45, y el otro lado, o sea, los dos son 45. Si tenemos un 90 en el de la izquierda, digamos, beta Ya, también tendría que ser 45.
Ya, por si acaso estoy deduciendo esto para cualquier ángulo, ¿ya? Es cierto que en el gráfico aparece 45 acá, pero no estamos trabajando con 45, ya estamos trabajando con cualquier ángulo, ¿ya? Como dicen sus compañeros, supongamos que esto es 60, ya trabajamos con 60, supongamos. Si esto es 60, esto es 90, ¿esto cuánto tiene que ser? 30, ¿verdad? Esto es 30, acá tenemos otro triángulo rectángulo, 90. ¿Cuánto tiene que haber acá, sí o sí? 60, porque tiene que ser 90 más 30 más lo que hay acá tiene que ser 180. Entonces vemos que el 60 se repite acá, ¿ya? Entonces si fuera 60 se repite, si fuera 45 como pareciera se repite, si fuera 10 se repite, ¿ya? Beta se repite ahí. Jade, Pablo, Timoteo. Ya. ¿Dónde estamos? Tac, tac. Como esto se repite, tengo acá otro triángulo. Ya, lo voy a extraer también. Extraigo ese triángulo. Paf, paf, paf. Esto es beta. Esto de acá es el seno de alfa. ¿Sí? El seno de alfa. Y digo, me interesa esta medida de acá. Esta medida de acá, ¿qué va a ser? Va a ser el cateto adyacente de este triángulo rectángulo que es acá. Este triángulo rectángulo lo tenemos rectángulo acá. Entonces decimos cateto adyacente sobre esto de acá que vendría a ser la hipotenusa, el lado más largo. Sobre la hipotenusa sabemos que es coseno del ángulo, que en este caso es beta, no es alfa. Y de acá lo que me interesa es el cateto adyacente, va a ser hipotenusa por el coseno de beta. La hipotenusa es el seno de alfa y tengo coseno de beta. Entonces, esta medida había sido el seno de alfa por coseno de beta. Estamos deduciendo. Y por lo tanto, esto habíamos dicho que es la proyección, pero del ángulo alfa más beta, no solamente alfa, no solamente beta, sino de ambos, la vertical. Como es la proyección, es el seno vertical de seno de alfa más beta. Y esto es la suma de estos dos, vemos, es equivalencia visualmente. Entonces va a ser, como conclusión que vamos a tener, que el seno de la suma de dos ángulos es el seno de alfa, el coseno de alfa por el seno de beta más el seno de alfa por el coseno de beta. Una fórmula que han visto ya seguramente con anterioridad, pero ahora estamos deduciendo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ya. Haciendo el mismo análisis del triángulo, ya, podríamos hallar que esta medida de acá, violeta, que es esto de acá, ¿ya? Podríamos hallar haciendo relaciones trigonométricas igualito que acá. En vez del seno utilizaríamos el coseno, ¿ya? Esto sería el coseno de alfa por el coseno de beta. ¿Ok? Diría coseno de beta, ¿qué es? Es adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, el adyacente, ¿qué va a ser? La hipotenusa por el coseno del ángulo. El coseno de alfa por el coseno de beta. ¿Ya? Podemos hacer con calma y hallaríamos eso. Y haciendo lo mismo, esta medida es esta medida, ¿ya? Y yo diría, ok, el seno de beta es que opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, el opuesto, esto es el opuesto, va a ser el seno de beta por la hipotenusa. El seno de beta por la hipotenusa, que es seno de alfa, ¿qué me va a dar? Me va a dar seno, me va a dar seno de alfa por seno de beta.
Y habíamos dicho que el coseno es esta distancia de acá, verde. Es la proyección del punto sobre el eje horizontal rotado. ¿Esa distancia verde es igual a qué? Yo creo que ya visualizan. ¿Quién me ayuda? ¿Puedo? Sí, Sergio. Sería el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Esa distancia verde es la distancia violeta, que es coseno de alfa por coseno de beta, menos la distancia roja, que es seno de alfa por seno de beta. Y esa distancia verde vemos que es la proyección horizontal, vemos que es el coseno de alfa más beta. La proyección horizontal es el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Todo este ángulo de acá, que sería alfa más beta. ¿Ya? Y de ahí llegamos a esta ecuación que seguro la han visto también en alguna otra ocasión. ¿Ya? Sergio, ¿verdad? Sergio, ahora, si yo quisiera sacar una ecuación, o si tal vez te recuerdas de memoria, el seno del ángulo doble, ¿cuánto vale o cómo lo obtienes a partir de acá? Era Sergio, ¿no? ¿Quién me ayudó o era Sebastián? Era yo. Ok, Sergio. Sergio. Para que alfa más beta sea 2 alfa, ¿qué tendrías que decir, Sergio? Si no, Alejandra. Vendría a ser seno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por coseno de beta. No. ¿Puedes repetir? ¿O qué? No. O podría ser que es seno de 2 alfa, podría ser 2 seno de alfa. Coseno de alfa. Ya, ¿y de dónde sale eso? Por la teoría aplicada ahí arriba. O sea, con la primera fórmula. Para que esto sea 2 alfa, ¿qué tienes que decir? Que alfa sea igual a beta, ¿verdad? Ujú. Si acá metes tú alfa igual a beta, tienes alfa más alfa, 2 alfa, y vas a tener coseno de alfa, seno de alfa, porque beta es alfa, más seno de alfa, coseno de alfa. Tienes seno de alfa, coseno de alfa 2 veces, se suman y sale C2. Y esto que han visto en alguna ocasión, ¿verdad? El seno del ángulo doble es 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa. Y lo mismo si alfa es igual a alfa en esta ecuación, me va a quedar todo con alfa. Va a ser coseno de alfa por coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa, menos seno de alfa por seno de alfa, seno cuadrado de alfa. Que también es algo que han visto seguro en alguna otra ocasión. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Alejandra, estás por acá. ¿Qué Alejandra era, perdón? González. González, ok. Y Sergio, ¿no? Sergio, ¿estás o no estás acá? No, no estás. Tengo que anotar. Algunos nombres me he olvidado anotar, pero están por ahí. Ya. Sí, sería. Ya, esto es lo mismo. El desarrollo, nada más. Tac, tac. Y acá tal vez se puede ver mejor porque está rotado. Tenemos lo mismo, solo que hemos empezado rotado, digamos. Tac, seno de alfa más beta, pero es la misma idea. ¿Ya? Si se dan cuenta es lo mismo, solo que está como rotado, tal vez permite visualizar un poco mejor. Voy a dejar esto por si acaso, por si alguien la ayuda. Ya. Esto de acá. Ya. Y ok.
Con esto hemos acabado este capítulo de funciones trigonométricas. Vamos a pasar a lo que vendría a ser ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Que a priori parece algo sencillo, pero si lo hacemos de manera formal y para algunos ejercicios complicados, el análisis es un poco más delicado. No tiene que ser tan superficial como tal vez lo han visto anteriormente. Denme un minuto para que descargue los slides.